Bueno, mis hermanos, quiero compartirles algo que es muy lindo, que la verdad es de que la vida de Jesús nos muestra muchos misterios en el sentido de que son cosas especiales para sus hijos, pero no son cosas ocultas, sino que son cosas que el Espíritu Santo se encarga de revelarnos para vivir mejor, para entender mejor su palabra y para comprender mejor aquel plan de Dios Padre en haber enviado a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Entonces la palabra titula: Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo es una frase que la misma gente dijo cuando vio hacer a Jesús unos milagros aquí en la tierra. Dios ha visitado a su pueblo. Y esa es una verdad que parece insignificante, mis hermanos, pero es una verdad en la cual nosotros debemos vivir, en la cual nosotros debemos entender de que Dios nos ha visitado. Es decir, aquel Dios del Antiguo Testamento que hablaba por medio de profetas, por medio de patriarcas, aquel Dios que lo veían en una columna de fuego, en unas nubes cruzando el desierto, aquel Dios que hablaba fuerte y se escuchaba su voz como un trueno, ese Dios ha visitado a su pueblo. Ese Dios ha bajado como un hombre llamado Jesús y ha manifestado todo el poder y todo el amor y todo un mensaje de salvación, porque ese Dios tiene un amor inagotable que ha preferido visitar a su pueblo. Y ha visitado a su pueblo haciendo cosas impresionantes. Y hoy vamos a ver aquellas cosas impresionantes que en algún momento seguramente las hemos visto como unos milagros impactantes. Pero detrás de esos milagros, detrás de esas actitudes y aquel poder espiritual de Jesús en la vida de su pueblo, hay un mensaje maravilloso también que el Señor quiere que nos demos cuenta, porque Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Empecemos con esto, mis hermanos. Vamos al libro de Números, capítulo 5, versos 1 al 3. Dice así: el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Aquí Dios está haciendo de su pueblo Israel una generación inconmovible basado en la ley. Esto es importante entenderlo. Dios, por medio de Moisés, que es la herramienta, que es el profeta que Dios levantó en aquella época, está creando una generación inconmovible llamada Israel. Y el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Dice el siguiente versículo: ordena al pueblo de Israel que escuchen esto, que saquen del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel. O sea, el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba acampando en el desierto, ¿verdad? Camino a la tierra prometida. Pero Dios comienza ya a establecer una generación inconmovible con estas reglas, con esta ley. Y Dios le dice a Moisés: comunica de que saques del campamento, saques del grupo, que los separes a todos los que tienen una enfermedad de piel. Específicamente se refería, o especialmente se refería a los que tenían lepra. Sin embargo, escudriñando la palabra mucho más respecto a estas enfermedades de la piel, que lo expresa con tanto detalle en Levíticos capítulos 11, 12 y 13, les animo a que lo lean, porque anoche estaba yo mirando, porque hasta hace referencia, mis hermanos, si comparamos hasta versiones bíblicas, hace referencia a que inclusive en las enfermedades de la piel
se refieren a aquellas que supuran, es decir, a aquellos puchichis o forúnculos que podríamos tener, debían ser separados por lo menos en cuarentena, unos 7 días, hasta que el sacerdote observe cómo va evolucionando aquel problema de la piel para ver si era parte del pueblo. Es impresionante, ¿verdad? Entonces los sacerdotes miraban hasta el color del vello que crecía en aquel punto que se manifestó la enfermedad. Si el vello era blanco, si se tornaba blanco, si se tornaba negro, si se tornaba rojizo alrededor. Es increíble el detalle médico que tiene el libro de Levíticos, hermanos. El punto es, no vamos a entrar a eso, ese no es el punto de la prédica, pero dice que debían ser apartados los que tengan una enfermedad de la piel o flujo. ¿Qué es flujo? El flujo lo tenemos los varones y las mujeres. Y para Dios, creando una comunidad inconmovible, pone una ley que dice que cuando la mujer menstrue, tiene que ser separada. Inclusive los varones, mis hermanos, porque los varones a veces tienen emisiones de semen. Y cuando el varón también tiene esas emisiones de semen, tiene que ser separado. O por lo menos es un tiempo que el Señor considera de que aquellas personas que tienen flujo son impuras. Son impuras. Pero impuras no en el sentido de que son pecadoras porque tienen un flujo, porque es natural, ¿verdad? Que las mujeres tengan aquella periodicidad y que los varones también en algún momento tengan aquellas secreciones, pues es algo natural, no es una enfermedad. Pero el Señor establece en la ley de que cuando suceden esas cosas hay una impureza. Pero no es una impureza de pecado, es una impureza de no participar en los actos ceremoniales. Es decir, es una impureza ceremonial. Entonces, cuando esto sucedía en el pueblo de Israel, eran separados. Los que tenían enfermedad de piel, las que tenían flujo, eran también separadas. ¿Y se acuerdan? Porque lo vamos a tocar. Aquella mujer del flujo que sufrió 12 años, ¿verdad? Lo vamos a ver. Entonces todas estas personas eran separadas. Las que tenían enfermedad de la piel, los que tenían flujo. Y dice, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro, ¿ve? Ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Es decir, que si alguien tocaba un cadáver, un muerto, quedaba ceremonialmente impuro. Y cada uno de estos 3 detalles, mis hermanos, enfermedad de piel, flujo y muerte, tenía un proceso de purificación para volver a ser parte del proceso ceremonial hacia Dios. Es decir, la enfermedad de la piel, que la vamos a considerar como un mensaje espiritual. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere ahora Dios con una enfermedad de la piel? Ya no, nosotros si alguien tiene una enfermedad de la piel, inclusive si alguien tiene lepra, no es alguien, es una enfermedad grave, pero no es alguien a quien nosotros debemos rechazar. Y por ejemplo, si alguien entra con lepra a esta iglesia, ¿qué haríamos? ¿Salimos todos volando o lo expulsamos a él? No, es bienvenido. Es bienvenido. Es decir, la ley no nos rige la vida ahora, ¿verdad? ¿Qué nos rige? El amor. Y ahí es donde quiero que lleguemos. Entonces, mis hermanos, el significado espiritual sobre enfermedades de la piel son aquellos pecados nuestros que los expresamos a nuestros hermanos y son visibles, son pecados percibibles. Es decir, cuando yo hablo malas palabras, cuando yo tengo malas actitudes, ¿verdad? Cuando se me ve de que yo estoy pecando. Esas son las enfermedades de la piel. Y aquel mensaje espiritual del flujo de sangre, por ejemplo,
o del flujo seminal, inclusive son pecados internos, son pecados de nuestra mente, porque en nuestro pensamiento nosotros pensamos mal muchas veces. Y son pecados de nuestros sentimientos que permanecen en nuestro corazón, que son como el rencor, como la ira, como el enojo, como la venganza. Esos pecados son los relacionados con el flujo. Aquellos pecados que se perciben de que yo, por ejemplo, maltrato a alguien, humillo a alguien, peco en mi condición de hijo de Dios, esos son pecados, como decir, de piel, porque son percibidos. Alguien ve que alguien tiene lepra, lo percibe, ¿verdad? Así es. Y la muerte es, el mensaje espiritual de esto es de que la muerte es, por decirles, la expresión máxima del pecado, porque el pecado es muerte. Entonces la muerte, aquí Dios está estableciendo mediante la ley de que quien toca a un muerto queda impuro ceremonialmente. Y hay mucho detalle, mis hermanos, que no quiero entrar porque nos alargaríamos demasiado, de que inclusive si la persona era un sacerdote, no podía tocar el cadáver ni de su papá ni de su mamá. Y si lo tocaba, quedaba impuro hasta la noche. Hasta la noche. Y habían otras impurezas, y hay otras impurezas, por ejemplo, eso era en el caso del sacerdote. Pero, por ejemplo, y ahorita lo vamos a tocar, de que la impureza de una persona normal por tocar a un muerto es de 7 días de purificación. Entonces, mis hermanos, aquel pecado de piel o aquel, como dice aquí, una enfermedad de piel, tiene un proceso de purificación. Hay un proceso en tiempo y en ofrenda al Señor para sacrificios con sangre, para que aquella persona quede habilitada ceremonialmente, o si no, continúa impura ceremonialmente. Aquellas personas que tenían flujo, lo mismo. Estamos haciendo una analogía a aquellos pecados que guardamos nosotros en nuestra mente, porque nuestra mente es una maquinita que piensa bastante, ¿verdad? Que maquina todo. Y nuestro corazón es el que impulsa y pone la pólvora a todo eso con aquellos sentimientos de venganza, de ira, de enojo, ¿verdad? Que no se percibe, ¿verdad? Porque yo puedo estar rabioso ahorita contra alguien, pero Wilber, ni percibes ni sabes contra quién estoy, ¿cierto? Entonces, esa es la analogía que se está haciendo con aquella impureza de flujo. ¿Me entienden? Porque el flujo es algo íntimo, ¿verdad? Y la iglesia no necesita saber ni qué varón ni qué mujer está con flujo. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, hay mucho mensaje espiritual, ¿verdad? Inclusive a ese nivel de intimidad de cómo funciona nuestro cuerpo. Y dice el verso 3, esta orden, porque es una orden, mis hermanos, es una ley, es un mandato de Dios. Esta orden, dice, debe aplicarse, escuchen esto, debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Todos por igual. Y aquí viene algo que a mí me impresionó. O sea, me impresiona esta palabra tan radical que dice, sácalos. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. ¡Wow! O sea, es una ley, mis hermanos. Es una ley de Dios que se la está dando a Moisés. Está creando, otra vez lo digo, una generación inconmovible en su pueblo, y Dios establece estas reglas. Es bárbaro, ¿verdad? Sácalos. No hay consideración, y es para hombres y mujeres. Y luego dice Números, en el libro de Números otra vez, capítulo 19, verso 11. Y quise compartirlo esto para establecer claramente lo que la muerte sintetiza el pecado. Es decir, alguien moría
y alguien tocaba ese cuerpo, era ceremonialmente impuro. Si alguien tenía un flujo y tocaba este púlpito quedaba impuro hasta la noche y nadie debía tocarlo. Imagínense cómo se vivía en aquella época. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. 7 días esta persona que tocó un cadáver no podía participar de las ceremonias en el templo o en el tabernáculo. Y debía ser separada. No podía estar dentro de la congregación de la comunidad israelita. Es un mensaje muy lindo para conocerlo, ¿verdad? Porque vivir en esto ha debido ser bastante duro. De mucho trabajo para los sacerdotes, porque los sacerdotes eran quienes, por eso al profeta Moisés le dice, sácalos. O sea, yo ordeno esto, Moisés, avisa al pueblo esto. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, las leyes eran muy claras para el pueblo de Israel, donde las personas ceremonialmente impuras significaba ser apartadas o separadas de la presencia de Dios. Porque ¿qué dice? Ponme por favor número 5.3. Número 5.3. Es decir, que la persona que a los ojos y a la consideración de Dios era impura, se los sacaba de la presencia de Dios. Escuchen esto, sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Si Dios está ahí y hay alguien que es ceremonialmente impuro, Dios establece, sácalo. Ah, caramba, o sea, más bien se aleja de Dios. Esa era la ley. Esa era la ley. Y es aquí donde viene la maravillosa venida de nuestro Señor Jesucristo, para que esta ley no tenga ya más incidencia en nosotros, porque nosotros ahora vivimos en el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, enfermedades de la piel son los pecados que damos testimonio con nuestras mentiras, con nuestras actitudes y palabras que salen de nuestra boca. Los flujos que hacían impura a esta comunidad son los pecados que tenemos en nuestro interior, los que circulan en nuestra mente y en nuestros pensamientos, aquellos que incubamos dentro de nuestro corazón. Y la muerte es la representación misma del pecado, porque el pecado es muerte. Pero ahora vamos a Lucas 5:12, porque Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Lucas 5:12 dice, en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra avanzada. Lepra, enfermedad de la piel. Jesús, ¿quién es Jesús? Dios en la tierra. Entonces, cuando el hombre vio a Jesús, el leproso, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. ¿Verdad? ¿Dónde creen que este leproso vivía? Estaba apartado. Vivían en cuevas, vivían en lugares remotos y les obligaban a vivir, a vestir harapos. Les obligaban a vestir harapos y con un collar, con una campana, que cuando anden toque la campana para avisar hay un leproso que está caminando cerca y hay que alejarse de él. ¿Se dan cuenta? Muchos detalles ahí. Entonces se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y aquí viene algo maravilloso. Este es un milagro que seguro lo hemos comentado muchas veces, pero aquí el punto y todas las versiones cuidan esta palabra, lo siento así, porque dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Mis hermanos, eso era la ley que acabamos de leer en Números. Decía de que quien tenga una enfermedad en la piel era ceremonialmente impuro, no podía ser tocado por nadie. La persona que lo tocaba quedaba también impura. ¿Se dan cuenta? Eso establece la ley. Y aquí este es un pueblo judío. Jesús es judío. El leproso es otro judío. Conocen la ley que se estableció en Números para el pueblo de Israel. Y Jesús
va contra todas esas reglas, no por rebeldía, sino por un nuevo mensaje. Y dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Es un milagro maravilloso, ¿verdad? Pero a lo que quiero que nos enfoquemos es lo siguiente. Dios ha visitado a su pueblo y se llama Jesús. Y visitó a su pueblo para que vivamos en esa inclusión de amor a pesar de que seas tú o yo impuro. Eso es. ¿Te das cuenta? Porque ¿quién puede levantar la mano y decir, yo no peco? ¿Quién puede decir eso? Somos, como dice la ley, ceremonialmente impuros. Pero Jesús, viendo aquellos pecados que tenemos, de actitudes, de palabras, de humillación con nuestros hermanos, como la lepra, como enfermedades de la piel, Jesús viene y nos toca. Nos toca. No nos separa como la ley, porque Jehová en la ley, estableciendo su pueblo, dice, yo vivo con mi pueblo. Y estos que están ceremonialmente impuros, hay que separarlos. ¿Verdad? Ustedes me dirán, che, y Dios se está contradiciendo. Mis hermanos, es otra prédica maravillosa, porque Dios nunca se contradice. Amén. Pero a esto voy. Son judíos y Jesús dice que lo toca. Es decir, que Dios ha visitado a su pueblo y por lo tanto ese Dios ha querido manifestarnos el amor, la gracia por la cual debemos buscarlo a Él. Y Él lo impuro lo vuelve puro. Al instante, la lepra desapareció. Mi hermano, cuando Jesús toca tu impureza, aquellos pecados que tenemos a flor de piel, al instante los hace desaparecer. ¿Te das cuenta? Vamos yendo. Lucas 8:43. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, ¿verdad? Un flujo de sangre, dicen otras versiones. Y no encontraba ninguna cura. Según la ley, porque esta mujer era judía también, según la ley, vivió 12 años apartada, separada por el flujo. Era algo íntimo, pero era su deber avisar que estaba con flujo. Y ella misma se separaba. Y toda la sociedad y la comunidad sabía de ella y la excluía. Entonces, esta mujer sufrió 12 años, dice, acercándose a Jesús por detrás. Mis hermanos, conocemos esta historia muchísimo, ¿verdad? Le tocó el fleco de la túnica, el borde de su manto, dicen otros, ¿no? Al instante, la hemorragia se detuvo. Y ahí viene Jesús, verso 45. ¿Qué pasó con él? Lo tocaron. Algo impuro tocó a Jesús. ¿Quién me tocó? El milagro es maravilloso y lo hemos comentado muchas veces. Pero aquí lo que yo quiero que nos enfoquemos es que lo impuro toca a Jesús, ¿verdad? La ley estableció que el flujo era impureza ceremonial. Y ahí estaba Jesús. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Yo no, todos negaron. Y Pedro dijo, porque había una gran multitud, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti y tú nos vienes a preguntar ¿quién me tocó? Algo así, ¿verdad? Pero Jesús dijo,
alguien me tocó a propósito. Mis hermanos, discernamos toda esta conversación porque es maravillosa. Alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, y que si, quiero entender de que Jesús tal vez miró, ¿no? ¿Quién me tocó? Y ¡ting! Ubicó a alguien, ¿no? ¿Quién me tocó? Y ahí Rodrigo no tuvo más que decir, o sea, me anda mirando este tipo que se dio cuenta que fui yo. Algo así, ¿no? Porque dice, se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar, mis hermanos, lo impuro, ¿eh? Lo impuro, lo que era impuro, cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado. Mis hermanos, esa era la violación de la ley. Que alguien impuro toque a alguien. Porque si la persona por accidente tocaba algo impuro, ¿verdad? Pues era accidente, es decir, yo no sabría que si viviéramos con mi esposa en aquellas épocas de Israel y mi esposa estaría en el periodo de menstruación y yo sin saberlo la toco porque no le di tiempo de que me avise, porque era obligado que avisen aquel tiempo, esa periodicidad de las mujeres. Entonces, y yo por último la abrazo o le toco la mano, yo quedaba impuro. Era obligación de aquella persona decir, estoy con flujo. ¿Me entienden? Y esta mujer, por eso da énfasis a oídos de toda la multitud. Es decir, ella violó la ley. Porque por su impureza ella debería estar separada, aislada. No podía estar en la multitud. Y la palabra nos da a entender que eran apretujones y todos. Y ella se movió tocando a medio mundo, estando con flujo. Y fue y tocó lo puro. Y lo puro la transformó. Y dice, ¿por qué lo había tocado? Y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mi hermano, mi hermana, para mí esto fue algo tan grande porque tú y yo tenemos muchos pecados en nuestro corazón. Muchas envidias, muchas sentimientos de venganza, sentimientos de rabia, de rencores, pensamientos que tramamos una cosa, planificamos otra y no son los mejores planes ni los mejores proyectos, ¿verdad? Inclusive pensamos para pecar. Y es lo que la palabra del Señor dice, como una gestación incubamos el pecado hasta que nace y es muerte. Y aquí, mis hermanos, esto es algo maravilloso, porque así como tú y yo somos impuros por mantener en que no son agradables al Señor, el Señor Jesús ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo y podemos ir a Él y tocarle. Y tocarle. Y el Señor solamente, si no se dará cuenta ese momento, dirá, ¿quién me tocó? Pero no para acusarte, no para castigarte por la ley, sino para decirte, no te preocupes, tu fe te ha sanado. Qué hermosura, ¿verdad? Qué puertas abiertas tenemos por lo que Dios visitó a su pueblo. Puertas de grandes bendiciones donde lo impuro con Él se vuelve puro. Mientras continúa este pasaje, mientras él todavía, porque le avisaron que la hijita de Jairo estaba mal, ¿no ve? Y él se puso a caminar y apareció esta mujer del flujo. Y el verso 49 continúa, dice, mientras él todavía hablaba con ella, con esta mujer,
Llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro, porque lo llevaban para que la sane, pero murió. Pero cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Mis hermanos, este es un milagro que parece muy común, por lo que se lo ha tocado muchas veces. Pero Jesús está entrando a un mensaje espiritual tan profundo, donde la muerte, representada por lo compacto del pecado, llamémoslo así, porque la muerte era enemiga, ¿verdad? La peor enemiga del hombre era la muerte. Ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque Dios ha visitado a su pueblo. ¿Me entienden? Entonces, hasta ese momento la muerte era la mayor enemiga, y por eso le dicen: ya no molestes al maestro, ha muerto tu hijita. Y Jesús, a pesar de que estemos muertos espiritualmente, Jesús nos da una palabra de aliento. Y si ves a alguien, mi hermano, mi hermana, muerta en el espíritu a causa del pecado, podemos decirle a esa persona: no tengas miedo, solo ten fe y serás sanado. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal, mis hermanos? Ni la muerte le levantaba un pelo a Jesús, porque el mensaje que Jesús nos quiere dar, aparte de que es un evento histórico quizás de la hijita de Jairo que quedó para aquella gente que miró el milagro, para nosotros es aquel mensaje donde nuestro Señor Jesucristo, la muerte no es ningún impedimento. ¿Por qué? Porque Él es vida. Y aquella impureza concentrada llamada muerte para esa época, ¿verdad?, no significa ningún obstáculo para nuestro Señor Jesucristo, que puede tocar y donde está muerto, revivir. Aleluya. Y entonces, por eso dice, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Va con un grupito de personas donde la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo: dejen de llorar. Mis hermanos, muchas veces a mí me ha pasado, quizás a ti, no lo sé, pero lloramos. Hay tanto mensaje aquí. Lloramos porque vemos a alguien muerto espiritualmente. Quizás alguien dentro de tu familia, quizás alguien que tú quieres que conozca a Jesús, y tú seguramente en alguna noche o en alguna madrugada has puesto tus rodillas al suelo, y entre las peticiones que tienes has llorado para que el Señor toque aquel corazón de piedra que hasta ahora no entiende el evangelio de amor, ¿verdad? Y Jesús esta mañana, porque Dios ha visitado a su pueblo, nos dice: no lloren, no lloren, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. Pero la multitud se rió de él. Eso hace el mundo, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos y hablamos con fe de que no, yo voy a seguir orando, mi hijo va a ser salvo, yo declaro que mis hijos van a ser, yo declaro que mis hermanos van a ser salvos, y el mundo se nos ríe. Y el mundo cree de que son palabras lanzadas al aire sin ningún sentido. Pero todo esto es una enseñanza, mis hermanos. Pero la multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús, leímos en Números 19:11, ¿verdad? ¿Cuánto era el tiempo de purificación para aquel que tocaba un cadáver? 7 días. El que tocaba un cadáver. Entonces Jesús la tomó de la mano. La toma de la mano era un cadáver.
Era algo impuro. Era la expresión del pecado mismo, porque eso se consideraba la muerte. Y dijo en voz fuerte: niña, levántate. Y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Mis hermanos, lo impuro, la muerte misma, no detiene al Dios que ha visitado este mundo, que ha visitado a su pueblo. Porque este Dios que ha visitado a su pueblo, que te ha visitado a ti, me ha visitado a mí, es un Dios de vida, es un Dios de purificación, es un Dios de transformación, que lo impuro lo vuelve puro. No es una ley que más bien lo separa porque Dios habita ahí. No, es un Dios que dice: ven, yo te voy a tocar, o si tú deseas, toca el borde de mi manto, porque de mí hay poder sanador, hay amor, hay inclusión. ¿Te das cuenta? Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. Y Jesús le dijo, hermanos, parecen palabras ahí puestas como algo bonito, digamos, que le dieran de comer. ¿Qué hacemos con alguien que acepta a Cristo ese rato, que es transformado de la muerte a la vida? Le damos de comer, lo discipulamos, le damos su palabra, le instruimos, le invitamos a que se congregue, que venga al discipulado, ¿verdad? Que conozca más de la palabra. Le obsequiamos una Biblia. Jesús les dijo que le dieran de comer. ¿Qué tal? Mis hermanos, hay tanta cosa que el Señor nos habla. Y quiero compartirles esto más. Lucas 7:11. Poco después, ¿nos vamos? Exacto. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. O sea, viuda, ya perdió a su esposo, y era su único hijo. Y para el pueblo de Israel, para los hebreos, quedar así de sola era un sufrimiento muy grande, porque perdió al marido, que era el proveedor, y por lo tanto, si muere el esposo, el hijo le provee, pero también muere el hijo y era su único hijo. O sea, la señora quedaba sola. Era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, cuando Jesús la vio, su corazón rebosó de compasión. ¿De quién? De Jesús. O sea, ve a una viuda con su hijo muerto ahí en un funeral. ¿Te puedes imaginar cuál habrá sido las facciones de aquella señora? O sea, cuánto ya había llorado e iba camino al cementerio a enterrar a su hijo. Movió el corazón de Jesús. Su corazón rebosó de compasión. Ese es el amor que sobrepasa toda ley. El amor sobrepasa toda ley. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd. Este ataúd, mis hermanos, no es un ataúd. Esta versión lo traduce como ataúd, pero en aquellas épocas no enterraban a la gente en ataúdes. Lo logré un poquito estudiar y eran como unas camillas nada más, donde el cadáver estaba envuelto en lienzos sobre aquella camilla, y así iban y lo enterraban o lo metían a una cueva, ¿verdad? Como estuvo Lázaro o como estuvo Jesús, en una camilla que lo ponen en un lugar envuelto con lienzos. Entonces, para aclararles nada más, salía de donde estoy, luego se acercó al ataúd, se acercó a aquella camilla y lo tocó. Todo cadáver es impuro en la ley de los israelitas.
Pero Jesús tocó aquello impuro, lo transforma en puro. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Se dan cuenta? Jesús lo entregó a su madre. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué Dios poderoso tenemos. Pero ¿cómo podemos nosotros, mis hermanos, reaccionar si tú estás en un velorio? ¿Has estado en un velorio hace poco? No lo sé. ¿Hace cuánto has estado? Pero ves el féretro ahí, alguien se acerca, ni ves qué hace y ¡pac! Se levanta y habla. ¿Qué reacción tendrías? Sales volando, ¿verdad? O te sorprende o algo. O sea, la gente va a gritar con certeza, la gente se va a admirar con ruido, con gritos. Es decir, es algo fuera de lo natural, fuera de lo normal, es algo que no esperarías ver. Y de verdad, pues la gente aquí reacciona de una manera como creo yo reaccionaría. Y les dice el verso 16, un gran temor se apoderó de la multitud. Un gran temor. Es decir, por ahí hasta lo lanzaron al tipo ya vivo, ¿no? Que salte de la camilla. Y alababan a Dios, diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Y aquí viene lo maravilloso. Y la otra frase que la gente sorprendida y alabando decía, Dios ha visitado hoy a su pueblo. Aleluya. Dios, esta es una afirmación, mis hermanos, maravillosa por esta palabra. Hoy, esta palabra, mis hermanos, la hace permanente, la hace que no pierda en tiempo, porque para el pecado que podemos tener, ya sea de piel, ya sea de flujo, ya sea de muerte espiritual, hoy Dios ha visitado a su pueblo para que lo impuro se vuelva puro. ¿Te das cuenta? Para que aquel que tiene aquella calidad de pecados sea tocado por Jesús. Y hoy ese Dios visite a esa persona. Para que aquel Dios disponible, alcanzable a quien lo quiera, y de manera oculta, si tú quieres, ahí en la soledad de tu habitación, en la soledad de tu casa. Ahora aprovecho, todos viajaron, todos salieron, y voy a ir a orar al Señor, a pedirle perdón porque quiero tocar solo el borde de su manto. El Señor te dice, Dios ha visitado hoy a su pueblo. Aleluya, mis hermanos. ¿Te das cuenta? Y lo mismo si ves a alguien con una muerte espiritual, ¿verdad? El Señor está ahí, disponible hoy. Hoy. Jesús hace lo impuro puro. Y por eso, a cualquiera que esté separado de Dios, cualquiera sea su enfermedad, Él lo acerca y lo incluye a su presencia. Ayer, quiero compartirles algo. Ayer, en la evangelización, vivimos una experiencia diferente al acercarnos a gente indigente. Nuestra primera impresión al acercarnos a ellos es que estaban sucios. Quizás olían mal. Quizás percibimos una apariencia que preferíamos guardar cierta distancia de aquellas personas. De los que estuvimos ayer, ¿quiénes sintieron esto? ¿Verdad? Sin embargo, ellos a los que nosotros estamos
percibiéndolos sucios, malolientes, harapientos, necesitan que hagamos contacto con ellos. ¿Qué les parece? El día de ayer, mis hermanos, y yo con esto en mente, esta palabra en mente, para mí era la confirmación misma del Señor de compartirles a ustedes esto. Porque muchas veces nosotros continuamos siendo de la ley. Y si huele mal, lo alejamos. ¿Sí? Lo relegamos. Y aquella gente impura en tu concepto necesita tu contacto, necesita tu acercamiento, necesita de ti. Tú eres la fuente de este Dios que ha visitado a su pueblo. Entonces, quizás aquella persona inclusive necesita que le des la mano, hasta para saludarlo de manera humana. Quizás un abrazo. Y ayer me contaban algunos, querían que les abracemos. Acercarnos para hablarles de la palabra de Dios. Pues estoy seguro, mis hermanos, que Dios ha visitado a su pueblo ayer. Mis hermanos, aquellos que ayer compartieron la evangelización, les hablo a ellos. Han sido bendecidos porque han sido la herramienta para que Dios se haya acercado a su pueblo. Fue algo maravilloso. Por medio de todas estas personas que estuvieron participando, porque el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. Y como cristianos, como pequeños Cristos, hemos tocado a esas personas. Hemos declarado sanidad o las hemos llevado a la salvación, ¿verdad? ¿Quiénes hicieron aceptar a Cristo a varias personas? Violeta ayer daba testimonio de eso. ¿Qué ha pasado en ese momento? Mi hermana Violeta, ¿qué pasó con esta palabra que estamos compartiendo? Pues tú los tocaste y se levantaron como de la camilla y los reviviste, porque Dios visitó a su pueblo por medio de ti y por medio de cada uno de los que evangelizaron ayer. Gloria a Dios. Sentí tanto gozo, sentí tanta alegría, mis hermanos, porque Dios usa a su iglesia para mostrar al mundo que Él está disponible para que lo impuro sea puro, para que la salvación llegue a la mayor cantidad de gente posible. Gloria a Dios. Hemos declarado sanidad o las hemos llevado a la salvación. Si se dan cuenta, hemos sanado de lepra, hemos sanado de flujo y hemos traído de la muerte a la vida. Sí, Señor. Yo quiero invitarte a que reflexionemos en este momento, porque quiero que cada uno de nosotros, quizás tenemos enfermedades de la piel, quizás tenemos esos pecados en nuestras actitudes, en nuestras palabras que son ofensivas o actitudes que hieren a las personas. Quizás esas son como la lepra, enfermedades que nos pudren la carne, que comienzan a ser malolientes, que comienzan a degradar nuestros tejidos, que comienzan a deteriorar nuestro espíritu. Y Dios
quiere sanarte de esa enfermedad. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y quizás dentro de tu corazón puedes identificar esto. Alguna enfermedad de la piel, alguna lepra que está carcomiendo tu carne, que está carcomiendo tu espíritu, que está maloliente. Quizás tu temperamento, quizás tu carácter, quieres que sea mejor. Sabes que cometes muchos errores y quieres mejorar. Quizás hay enfermedades que fluyen de tu interior como el flujo de sangre. Quizás esas enfermedades están dando vueltas en tu corazón con sentimientos de envidia, sentimientos de rabia, de ira, de enojo, de rencor, de venganza. Nadie lo percibe, mis hermanos, pero tú y Dios, que ha visitado hoy a su pueblo, saben que está ahí. Y quizás en tus pensamientos, en tu mente, también estás planificando algo, tramando algo que sabes que no es bueno, que sabes que no es lo correcto, pero está en tus planes llevarlo a cabo. Es como una enfermedad de flujo que surge de tu interior y en un momento dado va a salir, se va a manifestar y va a ser con un olor desagradable, va a ser fétido, porque no es bueno. Identifica, mi hermano, mi hermana, esos pecados, esas enfermedades que pueden estar en tu piel o como un flujo. Y para ti, mi hermano, y para ti que buscas que Jesús te toque para volver de la muerte a la vida, para ti que quieres que llevar una vida nueva, una vida de bendiciones, una vida de pertenencia a Jesús, una vida en la que quizás has buscado de manera oculta acercarte para tocar el borde de su manto, pero Jesús ve más que eso, de que hay que traer a la vida lo que está muerto, y es nuestro espíritu. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, y si lo has hecho antes, te invito a que lo vuelvas a hacer esta vez, poniendo también tu corazón a los pies del Señor. Y quiero que cada uno de ustedes, mis hermanos, les ruego, nos acerquemos al Señor, nos acerquemos a este Dios que ha visitado hoy, que hoy ese Jesús está aquí, que ese Espíritu Santo que vive en nuestro corazón nos agita el alma, que ese evangelio de amor nos quiere perdonar con un amor inagotable. Hoy yo te animo a que hagas esta oración conmigo para que Cristo toque nuestro corazón y nos lleve de la muerte a la vida. Repite conmigo, mi hermano o mi hermana. Señor Jesús, vengo ante ti con un corazón abierto. He pecado, Señor, contra ti. No merezco llamarme tu hijo, pero quiero que me perdones. Quiero que me limpies. Quiero que me purifiques. Quiero que tengas misericordia de mí. Y esta mañana yo quiero declarar con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador.
Y te doy gracias por perdonar mis pecados, por darme vida nuevamente y por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios.